para torturar y degollar. Así es. Un puño americano con 3 hojas de cuchillo, para desangrar al que toque, para torturarlo. Lo habían usado con el tipo del congelador, nos dice. Le pregunto si los sicarios del narco suelen mostrar arrepentimiento o compasión por sus víctimas. Hablan de forma despectiva, dicen se lo merecían, ellos no merecen estar en este mundo. Las oficinas de homicidios están saturadas. Bolsas con pruebas judiciales se amontonan en los jardines y los funcionarios no dan abasto. Emigrio dice que solucionan solo el 30% de los casos, aunque otras fuentes aseguran que no llegan ni al 5%. El propio gobierno federal ha reconocido que 9 de cada 10 policías de Tijuana son corruptos, que 9 de cada 10 de estos agentes trabajan para el narco. No. ¿Y qué fue de los sicarios muertos la noche anterior? Para saberlo, decidimos acudir a la morgue, y la primera sorpresa es que está custodiada por varias dotaciones del ejército. Cuando hay algún caso sobresaliente o que se tiene incluso el riesgo de que vengan a querer rescatar algún cadáver, entonces vienen el ejército generalmente a resguardar las instalaciones. ¿Pero cómo rescatar el cadáver? ¿Ahogar un cadáver? Ha habido casos en donde nos roban los cuerpos, por decirlo de alguna manera. ¿Roban los cuerpos de aquí? Sí. ¿Pero con qué objeto? Ellos quieren tener su cadáver para que no pase a ser requisado por la autoridad, ¿no? Aunque de cualquier médico forense se puede decir que está curado de espantos, del doctor Girán Muñoz se puede añadir que se enfrenta a ellos todos los días del año, varias veces al día. Su morgue, con capacidad para 60 cadáveres, lleva meses estando al doble. Bueno, hoy tenemos aquí un decapitado, pero hemos tenido casos de cadáveres desmembrados, es decir, no nomás la cabeza, los brazos, las extremidades, partirlas en segmentos, ¿no? Igual mutilados, en donde les han cercenado su lengua o incluso genitales. Podemos verlos quemados, carbonizados o de plano desbaratados en ácidos, ¿sí? Cualquier forma de privarle de la vida a alguien, cualquier forma de asesinato, habla obviamente del perfil mental del homicida. Y nos enfrentamos a casos muy cruentos de decapitados, de multibaleados, etcétera, que nos dicen que hay una pérdida total del control, del respeto a la vida. Acostumbrado a la prensa local, nada más llegar nos abre con espontaneidad las puertas de la sala de autopsias y se sorprende y se agrada cuando le decimos que no buscamos morbo, que no grabamos cadáveres porque sí, sino para documentar el drama de Tijuana. Queremos su opinión, la de alguien que es capaz de conectar con dos mundos a la vez, el de los vivos y el de los muertos. ¿Por qué ese salvajismo en los asesinatos? Yo busco generar el desconcierto entre mi adversario, desestabilidad emocional, psicológica, busco fomentarle el temor, ¿sí? O agudizarle el rencor. Cualquiera de los dos son actitudes, son reacciones emocionales que me van a hacer perder el control. El miedo o el rencor en exceso me hacen perder el control. Y si yo tengo un adversario descontrolado, es más vulnerable. Ahí están los sicarios. Un olor casi untuoso se posa en nuestros brazos y nuestras caras, como si pesara. Debe ser el perfume de la muerte. Miro los cadáveres de manera furtiva. Miro la cabeza cortada de un joven de 25 años y siento una arcada. Dudo si grabar. Intentamos filmar desde lejos, sin detalles, huyendo de esos rostros sin expresión, de esos cuerpos deconstruidos. Hay un tenebroso código narco inscrito en cada uno de estos cadáveres. El cercenarle un dedo se dice que implica delatar, un soplón, ¿sí? El cercenarle la lengua, ¿sí? Nos habla de que habló cosas indebidas, ¿sí? Amputarle sus manos, de que tomó algo indebido, el haber incluso robado a sus compañeros o mercancías que no debían de, ¿no? Y bueno, el decapitar, ¿sí? Muy posiblemente
pudiéramos darle aquí una implicación de traición en el cambio de bando. Todavía no lo sé, pero esa cabeza cortada me perseguirá y me despertará varias noches. Me pregunto sobre la extraña relación con la muerte de estos asesinos. Ellos también han matado, han decapitado, guardaban un cadáver congelado. Sabían que podían morir o ser torturados, como ellos mataban o torturaban. El oficio de sicario parece una especie de bucle letal en el que es muy probable que mueras de lo que vives. Esos tipos que están ahí tumbados son los mismos que ayer nos disparaban. Mirándoles desde ese cristal sucio de sangre y de moscas, uno no puede evitar pensar, mejor ellos que yo. Los últimos acontecimientos nos han generado una situación alarmante que nos obliga a reflexionar de muchas maneras y a hacer preguntas muy directas y muy concretas, pues sobre todo a esa señora, ¿no? Del rostro oculto y de la guadaña sobre el hombro, ¿no? De que es la muerte, que es lo que está ocurriendo aquí. Algunos dicen que en México realmente no hay crimen organizado, que lo que hay es crimen desorganizado, que cerrar el 2008 con 5.000 muertos solo puede ser un buen negocio para las armerías del lado norteamericano de la frontera. ¿Dónde está el límite? ¿Cuándo van a parar? ¿Cuántas vidas le va a costar al gobierno acabar con el monstruo narco después de tantos años de pasividad? Este país está dejando 13 muertos al día en esa guerra. ¿Cuál es el umbral de resistencia de una sociedad que cada anochecer enciende el contador de muertos de la mañana siguiente? Estamos en la situación en que aparecen 24 cadáveres. ¿Espectacularización de la violencia? A tu hijo le voy a cortar 2 dedos. Espera mi llamada mañana, cabrón. Tuvo una madre que salir a hacer el trabajo de la policía. La ley en México es una recomendación, no pues un mandato. El consumo norteamericano, el consumo norteamericano, el consumo norteamericano. No podemos calificar a los Zetas como un grupo terrorista. En tu regazo divino, madre de todos. Yo le tengo más miedo a los vivos. No son lugares muy seguros las cárceles en México. Sus autoridades han tenido que sofocar más de 50 motines en los últimos 5 años que han dejado a casi 300 presos muertos. Los cárteles de la droga han llevado su guerra al interior de las prisiones, donde bandas y grupos de sicarios pelean por el control de los penales. Si a eso se le une un hacinamiento casi inhumano y una corrupción desorbitada entre los funcionarios, entrar en una de esas prisiones se convierte en un incierto viaje al patio trasero de la violencia en México. El día de hoy amanecimos con 6.645. Tenemos un excedente de 2.989 internos. Estamos hablando de sobrepoblación. Sí. ¿Y cómo se gestiona esa incomodidad para los presos?
La población se va adecuando de acuerdo a los perfiles que tienen los internos. Hay 220.000 presos en México. La mitad de ellos son preventivos, sin sentencia, pero están mezclados con los condenados de larga duración, novatos con veteranos. Un maridaje que provoca que las cárceles sean conocidas como universidades del crimen. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Por qué estás aquí? Me involucran en un tiroteo. ¿Un tiroteo? En la colonia Santa Fe. ¿Tema de droga, narco? No, fue pandillerismo, según. ¿Eres pandillero? No, gracias a Dios no. O sea, él indicó que venía por un tiroteo y en realidad viene consignado por un robo calificado. La primera lección en estas universidades es la de parecer más duro que nadie, asumir delitos que no has hecho, ganarte una reputación, que te dé un estatus o te salve en las duchas. Lo raro es que él esté consignado, acusado de robo y cuando entra aquí diga que está acusado de algo peor, ¿no? Quieren sobresalir ante los demás y dicen que murieron en un tiroteo cuando ni siquiera saben usar un arma. Aquí, como dice el señor, su director viene por robo agravado y lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los demás? No, pues yo traí una pistola, me agarré con los policías y maté a tal o irita y ni es mentira. Aparte, ese chamaco ya es más canero que nada. Canero aquí ya lo llamamos que entran y salen de la cárcel. Pedraza es el jefe de seguridad del reclusorio sur de la capital. Pedraza no usa el lenguaje refinado del director, llama a las cosas como son, porque se pasa el día en el patio del penal, captando chivatos para que le mantengan informado, evaluando los riesgos de que le monten un motín. Supongo que después de tanto tiempo trabajando de seguridad uno desarrolla cierto sexto sentido para detectar este tipo de cosas, ¿no? En la forma de expresarse nada más se da uno cuenta cuando es el lenguaje canero que usan o el lenguaje que usan entre ellos como delincuentes. Pedraza dice convencido que los presos son como perros, que huelen el miedo. Por eso, aunque dice que él es buena persona, les tiene que hacer saber, y me mira a los ojos, que puede ser un hijo de puta. Sus hombres van apartando de manera más o menos violenta a todos los reclusos que nos encontramos en nuestro recorrido, por nuestra seguridad, afirman, aunque lo que quieren es impedir que aprovechen la cámara de 4 para quejarse. ¿Cuántos viven aquí? 11. ¿Cuántas camas hay? 4. 4, ¿y dormís 11? ¿Dónde? 4 arriba y 7 abajo, 8. ¿Y esto qué es, por sorteo o es el último que llega? Como van llegando. Como van llegando. ¿Y aquí hay clases dentro de las celdas? ¿Quién es el que manda aquí? Nadie, todos somos lo mismo. Parece que todos como el mismo, ¿no? Sí. ¿Me lo estoy diciendo porque está el jefe aquí o qué? No, ¿por qué? No. Parece que estamos tranquilos, no los trato bien, hijos. Sí. Todos están en la bici. Aunque huele a humedad y excrementos, los dos presos repiten sonriendo que están bien. La presencia de Pedraza impone. Cuando salimos, me doy la vuelta fingiendo que me he olvidado apuntar sus nombres. Les vuelvo a insistir a solas que no me creo que estén bien, durmiendo en el suelo. Es lo que hay, murmullan ya sin sonreír. En la cárcel cualquier sitio es bueno para matar el tiempo. La visita programada por el director no incluye ni celdas de castigo ni presos peligrosos. Otra vez nuestra seguridad. Nos llevan a un taller donde los presos hacen pequeños trabajos artísticos que luego venden. Para cambiar mi forma de drogarme y cambiar mis actitudes y mi persona, sí. Los funcionarios solo dejan hablar a los reclusos más preparados. Se trata de dar buena imagen, de enmascarar que el 80% de estos presos no conocerán siquiera de vista al juez que les condene. Que este sistema no consigue rehabilitar a los reos, sino hibernarlos durante su condena hasta que salgan a delinquir. Aquí no podemos vestir, ¿no? Muy bien, ¿qué tal? ¿Llevas mucho tiempo aquí? 2 años. 2 añitos. ¿Y te queda mucho? ¿Y te queda mucho? Lo doble. Lo doble. De lo que llevo. Oye, ¿y por qué estás? ¿Se puede decir? Daños por la salud. Me culpan de un estéreo de un automóvil, ¿no? Pero pues en verdad yo no le hice, ¿no? ¿Estabas tan fuerte cuando entraste o te has puesto así de fuerte aquí? Bueno, aquí mato el tiempo, ¿no? Me distraigo de
Okay. Trabaja y estudia y 2 por 1 te lo tramitamos. Sí. ¿Qué? ¿Te vas a poner a estudiar? Sí, ¿no? Y que se le ganas. Las estadísticas dicen que solo el 10% de los presos asisten a talleres ocupacionales, que el resto acaba siendo parte o víctima de cualquiera de las numerosas mafias carcelarias. Aquí dentro la droga llega tan fácil como ahí fuera, y todo por la corrupción de los custodios. Las flexiones de Leonardo ante la cámara dejan ver sus numerosos tatuajes, entre ellos, en su ombligo, el que ya es un icono carcelario para muchos, la Santa Muerte. Tenemos varias religiones, cristiana, mormona, evangelista, y también otras religiones que son apropiadas de los internos, que es adoración a la Santa Muerte. ¿Qué es esto? Se le llama la Santa Muerte. ¿Qué llevas colgando? A una Santa Muerte. Desde hace un par de años, la Blanca Dama se ha convertido en el culto emergente en las cárceles mexicanas. Esos tatuajes marcarán el futuro de muchos de estos hombres porque les delatará como expresos. La Santa, para escándalo de la Iglesia Católica, gana terreno entre estos desheredados con una ética despiadada y amoral. La creencia de ellos es que si tú le pides algo, pero te comprometes con ella, si no le cumples, sí se venga, de una forma o de otra. Solo una santa vengativa con rostro de calavera podía convertirse en referente moral de la población reclusa. La falta de piedad es casi una regla de supervivencia entre estos muros, por eso la quieren y por eso la temen. Pedraza le pide a un preso que se peina con un poco de saliva que nos hable de la flaca. ¿Y esto qué es? Este es un estandarte de la Santísima Muerte. Muchos de nosotros pues la adoramos, ¿no? ¿Por qué? Es porque pues es muy bendita, ¿no? Entre nosotros, ¿no? Nos concede muchos milagros. ¿Milagros? ¿Qué clase de milagros? Clase de milagros, pues peticiones que uno le pide, ¿no? Cosas que uno pide, ¿no? O sea, el decir, pues, yo te doy a cambio esto y tú concédeme esto, ¿no? ¿Y si no se cumple con ella? Pues es muy celosa, ¿no? Ella es muy celosa. Pues por eso que uno tiene que estarle poniendo flores, estarle poniendo su agua, su comida, a veces su vino, pero aquí no lo hay, ¿no? Su dinero, su cigarrito, su cigarro. Cuenta Daniel que cada 1 de mes los presos salen al patio a cantarle las mañanitas. Cuenta que es emocionante ver a todos estos presos llorando ante la calavera mientras le dicen aquello de qué linda está la mañana en que vengo a saludarte. Daniel, como todos, cuenta lo que quiere. Por daños contra la salud. ¿Drogas? Drogas. No. ¿Menudeo? Menudeo. Ay, ¿quién te mandaría? No, pues me agarraron, estaba yo comprando en el punto, como así se le dice, y llegó un operativo. Y me agarraron como el que vendía, pero yo no vendo. Bueno, aquí todos decís que no habéis hecho nada, ¿eh? Pues no. Igual que en las cárceles todos dicen que no han hecho nada, en Culiacán, la capital del estado de Sinaloa, parece que no pasa nada, pero pasa todo. ¿Os habéis acostumbrado a convivir, digamos, con la presencia permanente del narco en la ciudad? Aquí es muy normal en Sinaloa, sobre todo aquí en Culiacán. Los días son de hoy. Dicen que esta región es el granero de México, que de aquí salen los mejores tomates y las mejores verduras del país. Pero también dicen que Sinaloa puede ser el pudridero de México. En las recónditas laderas de su sierra se cultiva la amapola y la marihuana que se vende en Estados Unidos, y aquí se han criado los más conocidos y sanguinarios capos de la droga. Su presencia social es abrumadora,
y su modo de vida, lo que llaman la narcocultura, ha dejado su impronta en cualquier esquina de Culiacán. Ha generado su música, ha generado su forma de vestir, su indumentaria, ha generado mitos alrededor del armamento que utilizan, los AK-47, los Kalashnikov, que les dicen cuernos de chivo. Aquí en Sinaloa es un ejemplo claro de esta colusión. Aquí hay más que complacencia, hay una complicidad de la autoridad estatal con el crimen organizado. Mientras la ETA, ¿no?, ha llevado unos 900 asesinatos, algo así, no llegan a 1000 en no sé cuántos años, pues esos casi 1000 los tenemos en un año en Culiacán. Culiacán también es conocida como la ciudad de las cruces. Hay decenas de ellas en las carreteras, pero no representan accidentes de tráfico, sino lugares donde fueron asesinados narcotraficantes. Nadie se atreve a quitarlas, todas llevan la fotografía, el nombre, el apodo del sicario muerto y un "te queremos" o un "no te olvidamos" escrito por sus compañeros de fechorías. Esta, la del Ángel, es la dedicada al cantante de narcocorridos Chalino Sánchez, que como si fuera una de sus letras, acabó baleado en este descampado. Era un cantante que pues estaba muy relacionado con el mundo de los narcos y hizo amigos y enemigos. Y él no podía venir acá porque estaba amenazado de muerte. Pero sin embargo, imbuido por el éxito como cantante, vino, dio su recital, su concierto, lo esperaron a la salida, lo llevaron a un predio sembrado y entonces la gente cuenta que el sicario le dice: compa, ¿cómo me cuesta matarte? Me pesa muchísimo matarte. Y que lo mata. Leyendas de narco que alimentan toda una forma de ver y vivir la vida. Hay una especie de ley del silencio, de anestesia de la conciencia social en Culiacán. Nadie denuncia la apropiación del narco de los espacios públicos. En la calle Juárez, por ejemplo, hay más de 50 casas de cambio, solo de dólar a pesos, porque el dólar es la moneda del negocio de la droga. Estos lavaderos llegan a cambiar hasta 10 millones de dólares en un solo día. Todo el mundo lo sabe. Todo el mundo sabe que no es normal que haya 12 casinos en la ciudad, o que el concesionario local de coches Hammer sea el más rentable del mundo. Todo el mundo sabe que no es normal que haya 200 avionetas en su aeropuerto, o que se gradúen 500 pilotos al año en sus academias de vuelo. Todo el mundo sabe que hay empleados del aeropuerto que trabajan para la llamada Hermandad del Polvo Blanco, una red dedicada a dejar pasar maletas marcadas. No hay narcotráfico sin cobertura, sin complicidad, sin cobijo de la autoridad. Dos maneras posibles de vivir. Tú puedes tener una sociedad crecida y una AMPA replegada, o bien una AMPA crecida y una sociedad replegada. Y hoy por hoy lo que tú percibes en Sinaloa es que es la sociedad la que está levantando las bardas de su casa, es la sociedad la que está levantando las bardas de los fraccionamientos, es la sociedad la que se ha tenido que meter a su casa, y el que ha tomado la calle precisamente es el crimen organizado. Cuando es ahí la que tienes que... Manuel Cloutier lleva años desgañitándose contra los políticos y mandos policiales que trabajan para el narco. Su periódico mantiene una cruzada de limpieza ética que a veces choca directamente contra las amenazas de los propios capos. Enfrente del noroeste se puede ver una pancarta en la que se califica de campeón olímpico en asesinatos al gobernador local, aunque la cifra, nos dicen, está muy desactualizada. El narcotráfico ya es un outlaw. El narcotráfico ya es, el narcotraficante ya es alguien fuera de la ley, mientras que el narcopolítico todavía se disfraza. Quizás en España no suenen de nada nombres como el Chapo Guzmán, el Mayo Zambada, los Carrillo Fuentes, pero aquí esos nombres infunden mucho respeto. Son los capos. Manejan millones de dólares, compran voluntades. Sus batallones de sicarios se enfrentan al ejército con su misma potencia de fuego. Cualquier taxista, cualquier muchacho en bici puede ser uno de sus halcones, de sus informantes. Cuentan que cuando uno de estos capos acude a un restaurante, sus matones cierran el local, retiran los móviles a todos los clientes, impiden que nadie salga hasta que no se vaya el jefe, y cuentan que los camareros se dan puñetazos por conseguir propinas de $500. Fíjate en los jóvenes, por ejemplo, cómo se visten.
y muchos han adquirido la cultura de los narcos para vestirse con bota de pitón, con hebillas enormes, con cadenas, ¿no? Y no quiere decir que todos los muchachos sean narcos. Sin embargo, sí están adquiriendo como una cultura de quererse parecer a ellos porque es como el símbolo y el líder, ¿no? Es el que han puesto como que tiene dinero, mujeres, casas. La cultura narco se ha filtrado poco a poco en la sociedad sinaloense. Su estética de sombrero cowboy y botas de punta de piel de avestruz es para muchos todo un código de pertenencia a una hermandad delictiva. Es la narcoestética. Aquí no hay gente mala. Si usted no hace nada, con usted nada. El narco lo contamina todo. Esas 5 letras se han convertido en el prefijo más usado de México. Se habla de narcocultura, narcomúsica, narcoestética, narcoplata, narco, hasta de narcoarquitectura, que define un estilo ampuloso y casi kitsch que se puede ver en numerosas mansiones de la colonia Chapultepec. Cúpulas, ojos de buey, torreones. El Ministerio de Defensa exhibe en el llamado Museo de Enervantes algunos de los trofeos encontrados en esas viviendas. Armas automáticas con incrustaciones, pistolas bañadas en oro, revólveres con esmeraldas. Cuando se le hizo el peritaje, el joyero solamente nos pudo determinar que efectivamente estaba cubierta de oro y que efectivamente eran diamantes, pero no la avaló. El museo recrea en cera al típico narco de la sierra cuidando de su plantación de opio. En una vitrina están algunos de los llamados narcos. Estamos en la situación en que aparecen 24 cadáveres. ¿Espectacularización de la violencia? A tu hijo le voy a cortar 2 dedos. Espera mi llamada mañana, cabrón. Tuvo una madre que salir a hacer el trabajo de la policía. La ley en México es una recomendación, no pues un mandato. El consumo norteamericano, el consumo norteamericano, el consumo norteamericano. No podemos calificar a los Zetas como un grupo terrorista. En tu regazo divino, madre de todos. Yo le tengo más miedo a los vivos. No son lugares muy seguros las cárceles en México. Sus autoridades han tenido que sofocar más de 50 motines en los últimos 5 años que han dejado a casi 300 presos muertos. Los cárteles de la droga han llevado su guerra al interior de las prisiones, donde bandas y grupos de sicarios pelean por el control de los penales. Si a eso se le une un hacinamiento casi inhumano y una corrupción desorbitada entre los funcionarios, entrar en una de esas prisiones se convierte en un incierto viaje al patio trasero de la violencia en México. El día de hoy amanecimos con 6.645. Tenemos un excedente de 2.989 internos. Estamos hablando de sobrepoblación. Sí. ¿Y cómo se gestiona al patio trasero de la violencia en México? El día de hoy amanecimos con 6.645. Tenemos un excedente de 2.989 internos. Estamos hablando de sobrepoblación. Sí.
¿Y cómo se gestiona esa incomodidad para los presos? La población se va adecuando de acuerdo a los perfiles que tienen los internos. Hay 220.000 presos en México. La mitad de ellos son preventivos, sin sentencia, pero están mezclados con los condenados de larga duración, novatos con veteranos. Un maridaje que provoca que las cárceles sean conocidas como universidades del crimen. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Por qué estás aquí? Me involucran en un tiroteo. ¿Un tiroteo? En la colonia Santa Fe. ¿Tema de droga, narco? No, fue pandillerismo, según. ¿Eres pandillero? No, gracias a Dios no. O sea, él indicó que venía por un tiroteo y en realidad viene consignado por un robo calificado. La primera lección en estas universidades es la de parecer más duro que nadie, asumir delitos que no has hecho, ganarte una reputación, que te dé un estatus o te salve en las duchas. Lo raro es que él esté consignado, acusado de robo y cuando entra aquí diga que está acusado de algo peor, ¿no? Quieren sobresalir ante los demás y dicen que murieron en un tiroteo cuando ni siquiera saben usar un arma. Aquí, como dice el señor, su director viene por robo agravado y lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los demás? No, pues yo traí una pistola, me agarré con los policías y maté a tal o irita y ni es mentira. Aparte ese chamaco ya es más canero que nada, canero aquí ya lo llamamos que entran y salen de la cárcel. Pedraza es el jefe de seguridad del reclusorio sur de la capital. Pedraza no usa el lenguaje refinado del director, llama a las cosas como son, porque se pasa el día en el patio del penal, captando chivatos para que le mantengan informado, evaluando los riesgos de que le monten un motín. Supongo que después de tanto tiempo trabajando de seguridad uno desarrolla cierto sexto sentido para detectar este tipo de cosas, ¿no? En la forma de expresarse nada más se da uno cuenta cuando es el lenguaje canero que usan o el lenguaje que usan entre ellos como delincuentes. Pedraza dice convencido que los presos son como perros, que huelen el miedo. Por eso, aunque dice que él es buena persona, les tiene que hacer saber, y me mira a los ojos, que puede ser un hijo de puta. Sus hombres van apartando de manera más o menos violenta a todo lo que te dé un estatus o te salve en las duchas. Lo raro es que él esté consignado, acusado de robo y cuando entra aquí diga que está acusado de algo peor, ¿no? Quieren sobresalir ante los demás y dicen que murieron en un tiroteo cuando ni siquiera saben usar un arma. Aquí, como dice el señor, su director viene por robo agravado y lesiones, ¿no? Entonces, ¿qué dicen los demás? No, pues yo traí una pistola, me agarré con los policías y maté a tal o irita y ni es mentira. Aparte ese chamaco ya es más canero que nada, canero aquí ya lo llamamos que entran y salen de la cárcel. Pedraza es el jefe de seguridad del reclusorio sur de la capital. Pedraza no usa el lenguaje refinado del director, llama a las cosas como son, porque se pasa el día en el patio del penal, captando chivatos para que le mantengan informado, evaluando los riesgos de que le monten un motín. Supongo que después de tanto tiempo trabajando de seguridad uno desarrolla cierto sexto sentido para detectar este tipo de cosas, ¿no? En la forma de expresarse nada más se da uno cuenta cuando es el lenguaje canero que usan o el lenguaje que usan entre ellos como delincuentes. Pedraza dice convencido que los presos son como perros, que huelen el miedo. Por eso, aunque dice que él es buena persona, les tiene que hacer saber, y me mira a los ojos, que puede ser un hijo de puta. Sus hombres van apartando de manera más o menos violenta a todos los reclusos que nos encontramos en nuestro recorrido, por nuestra seguridad, afirman, aunque lo que quieren es impedir que aprovechen la cámara de 4 para quejarse. ¿Cuántos viven aquí? 11. ¿Cuántas camas hay? 4. 4, ¿y dormís 11? Es que ¿Dónde? 4 arriba y 7 abajo, 8. ¿Y esto qué es, por sorteo o es el último que llega? Como van llegando. Como van llegando. ¿Y aquí hay clases dentro de las celdas? ¿Quién es el que manda aquí? Nadie, todos somos lo mismo. Parece que todos como el demo, ¿no?
Sí. ¿Me lo estás diciendo porque está el jefe aquí o qué? No, ¿por qué? No. Solo así que estamos tranquilos, no los trato bien, hijos. Sí. Están en la bici. Aunque huele a humedad y excrementos, los dos presos repiten sonriendo que están bien. La presencia de Pedraza impone. Cuando salimos, me doy la vuelta fingiendo que me he olvidado apuntar sus nombres. Les vuelvo a insistir a solas que no me creo que estén bien, durmiendo en el suelo. Es lo que hay, murmullan ya sin sonreír. En la cárcel cualquier sitio es bueno para matar el tiempo. La visita programada por el director no incluye ni celdas de castigo ni presos peligrosos. Otra vez nuestra seguridad. Nos llevan a un taller donde los presos hacen pequeños trabajos artísticos que luego venden. Para cambiar mi forma de drogarme y cambiar mis... Estamos en la situación en que aparecen 24 cadáveres. ¿Espectacularización de la violencia? A tu hijo le voy a cortar 2 dedos. Espera mi llamada mañana, cabrón. Tuvo una madre que salir a hacer el trabajo de la policía. La ley en México es una recomendación, no pues un mandato. El consumo norteamericano, el consumo norteamericano, el consumo norteamericano. No podemos calificar a los Zetas como un grupo terrorista. En tu regazo divino, madre de todos. Yo le tengo más miedo a los vivos. No son lugares muy seguros las cárceles en México. Sus autoridades han tenido que sofocar más de 50 motines en los últimos 5 años que han dejado a casi 300 presos muertos. Los cárteles de la droga han llevado su guerra al interior de las prisiones, donde bandas y grupos de sicarios pelean por el control de los penales. Si a eso se le une un hacinamiento casi inhumano y una corrupción desorbitada entre los funcionarios, entrar en una de esas prisiones se convierte en un incierto viaje al patio trasero de la violencia en México. El día de hoy amanecimos con 6.645. Tenemos un excedente de 2.989 internos. Estamos hablando de sobrepoblación. Sí. ¿Y cómo se gestiona esa incomodidad para los presos? La población se va adecuando de acuerdo a los perfiles que tienen los internos. Hay 220.000 presos en México. La mitad de ellos son preventivos, sin sentencia, pero están mezclados con los condenados de larga duración, novatos con veteranos. Un maridaje que provoca que las cárceles sean conocidas como universidades del crimen. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Por qué estás aquí? Me involucran en un tiroteo. ¿Un tiroteo? En la colonia Santa Fe. Esta mañana, cabrón. Tuvo una madre que salir a hacer el trabajo de la policía. La ley en México es una recomendación, no pues un mandato. El consumo norteamericano, el consumo norteamericano, el consumo norteamericano. No podemos calificar a los Zetas como un grupo terrorista. En tu regazo divino, madre de todos. Yo le tengo más miedo a los vivos. No son lugares muy seguros las cárceles en México. Sus autoridades han tenido que sofocar más de 50 motines en los últimos 5 años que han dejado a casi 300 presos muertos.
Los cárteles de la droga han llevado su guerra al interior de las prisiones, donde bandas y grupos de sicarios pelean por el control de los penales. Si a eso se le une un hacinamiento casi inhumano y una corrupción desorbitada entre los funcionarios, entrar en una de esas prisiones se convierte en un incierto viaje al patio trasero de la violencia en México. El día de hoy amanecimos con 6.645. Tenemos un excedente de 2.989 internos. Estamos hablando de sobrepoblación. Sí. ¿Y cómo se gestiona esa incomodidad para los presos? La población se va adecuando de acuerdo a los perfiles que tienen los internos. Hay 220.000 presos en México. La mitad de ellos son preventivos, sin sentencia, pero están mezclados con los condenados de larga duración, novatos con veteranos. Un maridaje que provoca que las cárceles sean conocidas como universidades del crimen. ¿Es tu primera vez? Sí. ¿Por qué estás aquí? Me involucran en un tiroteo. ¿Un tiroteo? En la colonia Santa Fe. ¿Tema de droga, narco? No, fue pandillerismo, según. ¿Eres pandillero? No, gracias a Dios no. O sea, él indicó que venía por un tiroteo y en realidad viene consignado por un robo calificado. La primera lección en estas universidades es la de parecer más duro que nadie, asumir delitos que no has hecho, ganarte una reputación, que te dé un estatus o te salve en las duchas. Lo raro es que él esté consignado. El ejército generalmente a resguardar las instalaciones. ¿Pero cómo rescatar el cadáver? ¿Robar un cadáver? Ha habido casos en donde nos roban los cuerpos, por decirlo de alguna manera. ¿Roban los cuerpos de aquí? Sí. ¿Pero con qué objeto? Ellos quieren tener su cadáver para que no pase a ser requisado por la autoridad, ¿no? Aunque de cualquier médico forense se puede decir que está curado de espantos, del doctor Girán Muñoz se puede añadir que se enfrenta a ellos todos los días del año, varias veces al día. Su morgue, con capacidad para 60 cadáveres, lleva meses estando al doble. Bueno, hoy tenemos aquí un decapitado, pero hemos tenido casos de cadáveres desmembrados, es decir, no nomás la cabeza, los brazos, las extremidades, partirlas en segmentos, ¿no? Igual mutilados, en donde les han cercenado su lengua o incluso genitales. Podemos verlos quemados, carbonizados o de plano desbaratados en ácidos, ¿sí? Cualquier forma de privarle de la vida a alguien, cualquier forma de asesinato, habla obviamente del perfil mental del homicida. Y nos enfrentamos a casos muy cruentos de decapitados, de multibaleados, etcétera, que nos dicen que hay una pérdida total del control, del respeto a la vida. Acostumbrado a la prensa local, nada más llegar nos abre con espontaneidad las puertas de la sala de autopsias y se sorprende y se agrada cuando le decimos que no buscamos morbo, que no grabamos cadáveres porque sí, sino para documentar el drama de Tijuana. Queremos su opinión, la de alguien que es capaz de conectar con dos mundos a la vez, el de los vivos y el de los muertos. ¿Por qué ese salvajismo en los asesinatos? Yo busco generar el desconcierto entre mi adversario, desestabilidad emocional, psicológica, busco fomentarle el temor, ¿sí? O agudizarle el rencor. Cualquiera de los dos son actitudes, son reacciones emocionales que me van a hacer perder el control. El miedo o el rencor en exceso me hacen perder el control. Y si yo tengo un adversario descontrolado, es más vulnerable. Ahí están los sicarios. Un olor casi untuoso se posa en nuestros brazos y nuestras caras, como si pesara. Debe ser el perfume de la muerte. Miro los cadáveres de manera furtiva. Miro la cabeza cortada de un joven de 25 años y siento una arcada. Dudo si grabar. Intentamos filmar desde lejos, sin detalles, huyendo de esos rostros sin expresión, de esos cuerpos deconstruidos. Hay un tenebroso código narco inscrito en cada uno de estos cadáveres.